Toda la isla era un arenal de silencio. Septiembre y su bronce sobre los cupresos, que sostenían en sus ramas a las tórtolas, con sus alas ya humedecidas por África. Eran atribulados muchachos con el peso de un deseo o de una promesa ausente. Aviones indiferentes surcaban mudas el cielo, y en la tierra los ciudadanos atravesaban las horas con un gesto extraño pero sincero. Las manos dormidas sobre una bolsa de plástico o en el interior de volcanes domésticos. No decían nada porque septiembre lo decía todo. Silenciosa, la isla se asemejaba a una ánfora fenicia en lo profundo de un yacimiento, y la vida era como un aceite dormilado, como un gato asoleándose aburrido. Nadie lo esperaba entonces, pero el viento agitó los árboles, las tórtolas abandonaron las ramas, la gente aceleró los pasos. Alguien había desabotonado lo cotidiano, y una mezcla de temor e incertidumbre se arremolinaba en las esquinas. La última bocanada de la tarde fue una búsqueda de lo que ya estaba perdido. Nací en La Orotava en 1981. Bueno, comencé a escribir en la época del instituto. Recuerdo mucho a mi profesora de literatura, Cecilia Álvarez. Nos hacía leer bastantes libros y bueno, ahí fue cuando descubrí lo que Juan Carlos Onetti llamaba la literatosis. La enfermedad de escribir es una compilación de correspondencia con editores y amigos de Charles Bukowski, y bueno, nos muestra al Bukowski pues más íntimo y más alejado del cliché de poeta maldito, y nos muestra un tipo bastante cultivado, conocedor bastante de las letras estadounidenses de su época, y bueno, con esa sagacidad y esa inteligencia absoluta que siempre demostró en sus poemas. La verdad que no tengo autoras fijas que me hayan marcado. Cada época en mi vida, pues, en la literatura viene marcada por algunos autores, pero sí es verdad que mi educación sentimental, podríamos decir que se inició con Pedro Lescano, justamente en esa época de instituto. Y más allá de lo literario y la calidad que en mayor o menor medida pudiera tener, pues bueno, su calidad humana me atrapó, y también gracias a eso entré en su literatura y al fin y al cabo pues también en la poesía en particular. Blas Otero también creo que ocupa un lugar importante en mi formación literaria, ya no solo como poeta que me atrajo muchísimo en su momento, también en esas épocas iniciales de instituto, esas épocas iniciales donde empecé a escribir, sino es un autor que he seguido leyendo y releyendo. Es un autor del que aprendí versificación, aprendí modos de mirar y bueno, también me enseñó a escribir. Y por supuesto hay un poeta que es mi poeta de cabecera, que es Ángel González. Es un poeta que siempre he admirado, siempre recurro a él, siempre lo leo y siempre he aprendido de él y en general de casi toda la generación del 50, que digamos es la generación poética que más me ha marcado. Y más recientemente un poeta que influyó bastante en el último libro es un poeta polaco que se llama Adam Zagajewski. Ha sido reconocido últimamente, lleva varios años que se le ha reconocido, y bueno, es un poeta que a mí me fascina sobremanera y al que me acerco constantemente y sigo estudiando. Escribo cuando siento la necesidad de interrogar al mundo y de interrogarme por el mundo. Es cuando escribo. Cuando esa necesidad no existe, pues es mejor no escribir y dedicarse a otras cosas. La definiría como un intento de, a través del lenguaje poético, intentar expresar pues los pliegues de la cotidianidad. Me gusta escribir en mi escritorio porque necesito concentración, y las épocas en las que escribo no suelo escribir siempre, pero cuando escribo pues aplico una cierta disciplina y una cierta rutina, con lo cual necesito pues una tranquilidad que mi escritorio me da. Si bien es cierto que para ideas
bocetos. Suelo estar mucho en los bares y me gusta sentarme en alguna mesa de un barco a escribir o a que alguna idea fluya. Que lea mucho. Para ser escritor hay que ser lector y hay que leer como escritor. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, más en estas épocas que necesitamos evasión, pero evasión inteligente. Y creo que el Conde de Montecristo, pues aparte de la emoción y las aventuras y las horas de distracción que nos da, creo que para quien lo sepa leer bien le puede aportar algunas lecciones interesantes. Sería Edmundo Dantes, que es el protagonista y es el Conde de Montecristo.